Bendiciones, mis amados. Una vez más, bienvenidos. Gracias por estar atentos allí para recibir este mensaje de parte del Señor. Un mensaje que estoy seguro va a transformar su estilo de vida, lo que hasta ahora ha hecho, lo que hasta ahora conoce, y una forma para enfrentar todo lo que tiene a su alrededor y lo que ha de venir, la forma de cambiar su futuro. Le pido que los miembros de su familia que estén con usted, si es posible, pues puedan también recibir este mensaje, congregarlos allí donde están, seguros en la certeza de que esto le va a edificar, esto le va a bendecir, esto le va a ayudar a seguir adelante en todas las cosas que puedan establecer, seguro de expandir su entendimiento y su mente en propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Quiero invitarle también a usted, no se olvide a participar en las actividades de la iglesia, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Estamos ya pronto para la realización de un cara a cara con Jesús, un encuentro con Jesús. Yo le invito a usted a participar. Recuerde que los cupos allí son limitados, así que tiene que reservar el suyo con anticipación. Por nuestra capacidad, pues, a tratar en ese momento, en ese día, estamos limitando los cupos. Así igualmente, la semana siguiente, el sábado 2 de octubre, estaremos llevando a cabo los bautizos. Si tú crees y tienes en esa convicción que eres capaz de poder servirle a Cristo en todos los aspectos de tu vida y estás preparado para ese bautismo, yo te invito a participar en él. Que también vengas, nos contactes y te inscribas para que todo pueda fluir también en tu vida. Igualmente te invito a participar los días domingos a las 10 de la mañana por el tema de la pandemia y todas las limitaciones que tenemos. Estamos realizando un solo servicio los domingos a las 10 de la mañana. Estamos acá en la avenida Bolívar de Lechería, a 50 metros de la estación de servicio PDB. Aquí estamos, te invitamos para que participes y vengas a compartir la experiencia que estamos viviendo acá en El Señor es mi pastor. Ven a vivirla, ven a ser parte de eso, ven a ser transformado en este lugar. Te esperamos aquí con los brazos abiertos, porque aquí se congrega la gente más amable que hay sobre la faz de la tierra. Así te invito igualmente a compartir este mensaje, a verlo por nuestro canal, a suscribirte si no estás suscrito a nuestro canal. Si crees que este mensaje te bendice, pues déjanos allí tu comentario. Si tienes alguna necesidad de oración, también déjanoslo saber, porque estamos orando en todo momento, todos los días, por las necesidades de todos los que aquí se congregan y en general por todos aquellos que necesitan de la ayuda y la mano de Dios. Así que si tienes alguna necesidad, cualquiera sea, déjanoslo saber y nuestro equipo estará orando por todos ustedes. Allí mismo donde estás, levanta tu mano y repite conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algunos inconvenientes, algunas circunstancias adversas que no esperábamos, algunas que sabíamos que podían ocurrir y algunas ni siquiera que la esperábamos, inesperadas, ocurrieron. Mi Señor Jesucristo dijo bien claro: imposible es que no vengan tropiezos. Y si Él fue el que lo dijo, imagínense que queda para nosotros. No debemos extrañarnos entonces cuando eso ocurra. El problema real que tenemos nosotros es que cuando tenemos una circunstancia o hemos planeado algo y lo intentamos para hacerlo, y no se nos da aquello que queremos hacer, de momento, por las veces que hemos insistido y hemos fallado, nosotros nos detenemos y ya no lo queremos hacer. Dejamos eso de esa manera y terminamos adaptándonos, cosa que no debe suceder, porque también he anudado una palabra de parte de Dios en mi corazón cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Si Él lo venció y nos está mandando a confiar, y Él fue el que dijo que siempre tendríamos tropiezo, entonces nosotros debemos insistir en ver cómo nosotros podemos cambiar o utilizar lo que está ocurriendo conforme al propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Porque debemos entender y tener claro que cada uno de nosotros tiene un propósito. Y ese propósito lo debe cumplir Dios, el Señor. El problema está en que nosotros nos estamos adaptando. Y al adaptarnos estamos aceptando que la circunstancia domine nuestras vidas y no que nosotros podemos cambiar eso. Un sabio, la persona que es sabia, debe manejar tres cosas fundamentales, tres premisas fundamentales. Escuche bien para que ninguna se le escape, porque de todo esto se va a desprender todo lo que quiere el Señor que nosotros conozcamos y podamos llegar mucho más allá de lo que hasta ahora nosotros vemos, entendemos o creemos que nosotros podemos ir. Un sabio debe saber que hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar. La segunda premisa es que hay cosas que sí se pueden cambiar. Y la tercera, más importante que la primera y la segunda para la vida de nosotros, es que tenemos que saber diferenciar entre una y otra. Cuáles son susceptibles de cambio y cuáles no lo son. Ese es el inconveniente que nosotros hemos estado presentando, porque si de verdad tenemos la sabiduría de Dios, deberíamos entonces nosotros entender cuándo debemos luchar por algo que sabemos que podemos tener y cuándo dejar de luchar en un momento determinado porque sabemos que eso nos va a cambiar. Jesús dijo que no podíamos añadir un codo a nuestra estatura, así que bastara cada día su propio afán, porque habían cosas que las teníamos que dejar allí porque tenían que permanecer y otras que sí podíamos cambiar. Pero nosotros estamos luchando hoy día en una circunstancia, en una situación en este país donde solamente nos quejamos. Decía entonces que lo que normalmente hacemos es que nos adaptamos. Y cuando nos adaptamos, aceptamos que eso no se puede cambiar, o que con eso no se puede andar, no se puede trabajar, no se puede avanzar. El que algo no pueda cambiar no significa que nosotros no podamos avanzar. Por ejemplo, nosotros no podemos racionalmente caminar sobre el mar. Para hacerlo tiene que ser algo sobrenatural, pero aprendimos a navegar. Entonces construimos un barco. No podemos cambiar el mar, pero sí podemos navegar sobre él. Igual el viento. Nosotros como seres humanos no podemos volar, pero pudimos crear un instrumento, en este caso los aviones, los aeroplanos, que usan la fuerza de resistencia del viento para poder despegar, volar e ir más lejos. De esto se trata lo que nosotros tenemos que hacer. Tiempo de reinventarnos, no tiempo de adaptarnos. La persona que se adapta no cambia su carácter. Puede ser que cambie algunas cosas, pero no cambia su carácter. La persona que se reinventa cambia su carácter. Y el cambiar su carácter es entender el propósito que él tiene que alcanzar. Tiene que ver entonces con mi forma de pensar, mi sistema emocional, para que no me limite. Cuando yo estoy basado en un pensamiento pasado, no voy a poder enfrentarme a lo futuro. Cuando yo me reinvento es prepararme para lo que viene, es aprovechar lo que tengo ahora y entonces prepararme para lo que viene. Pero si pretendo entonces mantenerme en lo que ya ocurrió, simple y llanamente me estoy adaptando. Así que yo debo ver que mi sistema de limitaciones que pueda tener, de alguna forma lo pueda cambiar para que entonces yo pueda avanzar. Mi Biblia tiene una palabra que creo que nosotros la citamos mucho y la conocemos casi todos los que están al menos escuchando acá. Romanos 12:2, allí Pablo
está hablando de algo que aparentemente los romanos no entienden, o la iglesia o los hermanos que están allí no están entendiendo del por qué están pasando algunas situaciones que aparentemente vinieron para castigo, pero no están entendiendo que esas las puso Dios allí también para que nosotros pudiésemos mostrar su grandeza. Si el hombre puede hacer algo, no necesita de la ayuda de Dios. Pero cuando se nos es a nosotros imposible, entonces cuando aparece la mano de Dios. Romanos 12:2 dice Pablo a los romanos, le dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. No te conformes a este sistema, no te conformes a este tiempo, no te conformes a lo que hasta ahora has visto y conoces. Y él dice entonces, sino transformaos. Necesitas y requieres de una transformación. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que se va a renovar para poderte transformar? El entendimiento. Las cosas que venías haciendo anteriormente ya no se pueden hacer según este tiempo de la misma manera. Hay algunas que son susceptibles de cambio. Y luego tenemos nosotros que entenderlas, cómo funcionan, para nosotros saber, entonces, de acuerdo a lo que te definía de ser sabio, cuál es la voluntad de Dios si nosotros entendemos que tenemos un propósito que dado por Dios a nuestras vidas, para que conozcamos cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Cuando yo me estoy renovando, cuando yo me estoy transformando, cuando estoy entendiendo las cosas de una manera diferente, entonces yo puedo entender que lo que está aconteciendo también lo puedo vencer, lo puedo dominar, puedo andar en ello, puedo edificar, puedo reconstruir, puedo reinventarme. No me voy a adaptar, sino que los tiempos que vienen yo me voy reinventando, voy añadiendo las cosas nuevas, las voy entendiendo y me voy preparando. Aquí es donde yo construyo el futuro de lo que viene. Si mi mente no se restaura, no se reinventa, es imposible que yo pueda avanzar, porque el versículo 3 de ese Romanos 12 dice allí lo siguiente: por tanto, ninguno tenga, aparte de que Pablo le da esta explicación a los romanos porque quiere darle a conocer que él dice eso no porque él lo había entendido, sino que por la gracia de Dios, por la gracia de Dios que me es dada, él dice entonces que ninguno tenga de sí o tenga ningún concepto de sí mayor que el que debe tener. Observe, lea bien su Biblia. Si no, dice el que piense con cordura, que piense con cordura. Esa palabra pensar es lo que te va a activar, que piense con cordura de sí, conforme a la medida de fe que le ha sido dada a cada uno. Lo que tú vas a entender, lo que tú vas a pensar, está íntimamente relacionado con lo que tú crees. Si tú no crees que puedes avanzar, tú nunca vas a intentar algo diferente a lo que ya conoces. Si te has conformado a algo, si te has adaptado a algo, no vas a poder reinventarte en algún momento. Porque reinventarse requiere de cambio de carácter. Y el cambiar el carácter implica también ver las cosas de otra manera, por tanto, tener un pensamiento diferente al que anteriormente teníamos. Pablo está hablando esto y mete el pensamiento conjuntamente con la fe, porque ya dije, el hombre no hace sino aquello en lo que cree, porque si aquello que está haciendo no lo cree, no le está edificando, no le está permitiendo crecer, no le está permitiendo avanzar. Tiene que reinventarse. Un sistema de pensamiento limitado, basado en el pasado, siempre tendrá una respuesta de acuerdo a un sistema pasado. Y si te presentaran algo nuevo, no sabrías cómo enfrentarlo, no sabrías cómo hacer, no sabrías qué hacer. Como estamos viviendo hoy en el país,
Todo el mundo, cuando ve alguna circunstancia, lejos de pensar, lejos de ver la oportunidad, lejos de reconstruirse, lejos de reinventarse, él lo único que hace es quejarse. Y comenzamos nosotros delante de Dios y comenzamos a quejarnos y preguntamos a Dios por qué. A veces no deberíamos nunca nosotros preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué a mí, Señor? Esas preguntas no deberían estar en nosotros. Dios sabe perfectamente lo que hace, pero se debe a que no has podido entender la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, porque el entendimiento no se ha renovado. Y la fe que tienes es una fe pasada, es una fe en algo que tú conocías y podías comprobar, pero que ahora te estás preparando para lo nuevo. Es inevitable que nosotros sigamos creciendo, es inevitable que tú sigas madurando, es inevitable que sigas avanzando. Y mientras estemos respirando sobre esta tierra, siempre van a haber cosas nuevas. Y si no estás preparado para esas cosas nuevas, es imposible que tú puedas tener provecho de eso. Por eso te quedas atrás. Hablaba el viernes pasado acerca de lo que había ocurrido, el antepasado, con la empresa Coda. Como no se prepararon, no se reinventaron, a pesar de que eran ellos mismos los que estaban investigando, no pudieron entonces mantenerse arriba, cayeron. Y así cae nuestra vida cuando pasa alguna cosa y nosotros no buscamos respuesta. Nos fijamos más bien en el problema y no en el Dios que puede resolver el problema. Fíjate en lo que tú quieres y no en el problema que tienes, en los impedimentos, en los límites. Tienes que fijarte en lo que deseas. Fijarte en lo que deseas es lo que te va a mantener a ti avanzando. Porque lo que dijo Dios que iba a ocurrir no lo puede detener nadie. Por eso es que es necesario conocer cuál es la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, entonces nosotros comenzamos a trabajar y a prepararnos para lo que dijo Dios que iba a pasar con nosotros. Es posible que no sea tangible, es posible que todavía no lo vea, pero es inevitable que eso ocurra. Si Él lo dijo, Él es el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y nos los está alertando a nosotros para que nos preparemos para eso. Pero a veces nosotros, al no hacerlo, ocurren cosas que a nosotros nos parece que son negativas. Y como son negativas y nos golpean en el momento donde estamos, nos rendimos y no queremos luchar por ello. Observe esto. El pueblo de Israel en un momento determinado estaba haciendo lo malo, lo que era incorrecto delante de Dios. Era necesario una corrección. Así que Él le manda a los profetas y comienzan a anunciarle que tienen que cambiar, porque si no cambian, vendrá el mal contra ellos. Pero ellos estaban tan cómodos en las cosas que estaban haciendo que no entendían de la renovación, no entendían de lo nuevo, no entendían lo que el Señor estaba pidiendo que debían hacer para que pudieran crecer, para que pudieran avanzar. Y como consecuencia vino lo malo. Así que el profeta Habacuc específicamente va y se queja delante de Dios, que es lo que hacen aquellos que cuando ven que la comodidad le cambiaron, y comienzan a ocurrir cosas desagradables, cosas malas. Cuando se da cuenta de eso, inmediatamente nosotros pedimos oración al Señor. Es para que Él corrija lo que está ocurriendo. Pero Dios no va a corregir eso, sino por medio de sus escogidos. Por aquellos a quien puso propósito. A Dios en su soberanía le pareció que esa era la forma, porque cuando nos dio autoridad para que reináramos sobre esta tierra, era para que nosotros ejecutáramos las órdenes o los propósitos que Él había establecido en cada uno de nosotros. Por tanto, no es Dios el que va a venir con su mano a ejecutar lo que nosotros tenemos en compromiso ejecutar o hacer. El profeta Habacuc veía que las cosas se estaban deteriorando, que no estaban bien, y él, en vez de reinventarse, él va a Dios y le dice al Señor, le pregunta, oye, ¿por qué lo hace ver tanta iniquidad, tanta maldad? El juicio sale torcido
ve la gente matándose unos con otros, haciendo violencia unos con otros, los que le toca aplicar justicia, se venden, el sistema está corrupto. Y que, ¿por qué? Le dice, Señor, ¿y por qué tú me haces ver a mí esto? Y él le dice, responde el Señor y le dice, mira bien a tu alrededor, porque yo haré una cosa en este tiempo, que aunque lo vieran tus ojos, no lo creeréis. ¿Por qué le dice que aunque lo vieran tus ojos, no lo creeréis? Porque a veces están ocurriendo estas cosas delante de nosotros e insistimos que eso no está ocurriendo, o que eso no va a pasar, que eso no va a estar, que eso no va a ir a más allá. Si te lo está advirtiendo el Señor, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Y él sigue delante de Dios y sigue orando y le sigue diciendo al Señor, ¿tú no eres acaso el Dios que guarda al pueblo de Israel y lo ha protegido, lo sacaste de Egipto? Le dice todas aquellas cosas, pero también le dice al Señor, sí, yo sí soy ese Dios. Y como soy ese Dios, soy el padre de ellos y como padre también los voy a disciplinar. Pero tú no quieres aceptar la disciplina es corrección. Entonces, observe usted en Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y después que el Señor le dice a Habacuc lo que va a hacer, él le dice, en el versículo 2, le dice, corre y escribe la visión en tablas, para que todo el que lea, córrales. Tiene que mostrarse la visión y tienes que decirle a la gente, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar, y todos estén enterados de lo que va a venir. Pero él previamente le había dicho que no lo iban a creer. Ahora quiero que vea el versículo 3, el cual les leo directamente para que podamos entender qué es lo que ocurre cuando decimos de esa transformación, cuando decimos de esa renovación, de ese reinvento de nosotros mismos, porque reinventarse requiere de cambios, pero ese cambio no es de cambio de esencia, la esencia permanece y la esencia de nosotros es espiritual y sobre ella podemos edificar, pero vamos a edificarnos conforme a lo que está ocurriendo. Vea, Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice, aunque la visión tardará, aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Vea, primero le dice, aunque tardare, espéralo, porque de cierto vendrá y no mentirá. Y luego termina diciéndole, no tardará. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo digo esto que te acabo de decir, Habacuc, que va a ocurrir. Y aunque puedan pasar algunos días, espéralo. Espéralo, porque lo que yo digo se va a cumplir. No tardará, dice. No tardará el Señor. Tú puedes creer que va a tardar, pero yo no voy a tardar en hacer cumplir mi palabra. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿O qué le está expresando acá? Que lo que Él dice es lo que se va a cumplir. Y cuando algo de esto está ocurriendo, es imposible detenerlo. Eso no va a cambiar. Es lo que te comencé diciendo al principio. Eso que dijo Dios no lo va a cambiar. Y si no lo va a cambiar, entonces tú tienes que prepararte para aprovechar lo que Dios no va a cambiar y a la larga te pueda favorecer. No sé si usted me está entendiendo, pero en esto consiste el reinventarse. Es un tiempo de reinventarse, pero este tiempo de reinventarse pasa por el hecho de nosotros cambiar nuestro carácter. Tú no puedes estar atendiendo toda esta circunstancia que está aconteciendo hoy en nuestro país y seguirlo haciendo de la misma manera como lo hacíamos anteriormente. La gente se resiste y pide que vuelva el país a la misma situación de antes.
No puede volver a la misma situación de antes. Tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que reconstruirse. Y así comienza por reconstrucción o por la renovación, por la restauración y reinvención. Tiene que reinventarse las personas. Esto es lo que dice Jesús en 1 Corintios 5:17, cuando Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si las cosas viejas pasaron, la esencia de nosotros permanece y somos hechos nuevos, somos reinventados para prepararnos ahora a lo que antes habíamos ignorado, que no sabíamos que estaba en el control de Dios, de la mano de Dios, y que por medio del Espíritu ahora nosotros lo podemos entender, porque usted recibió el Espíritu. Y si recibe al Espíritu, Él le va a guiar siempre a toda verdad. Él le va a hacer saber las cosas que tiene el Padre. Pero si usted no tiene la fe, esa medida de fe que le fue dada a cada uno, entonces no podrá entender, porque el propósito que tiene alguien diferente a usted es completamente diferente al propósito que usted tiene. Por eso, Él requiere de una medida de fe para hacer lo que Dios quiere hacer con él. La fe mía no sirve para usted en cumplimiento del propósito. La va a usar Dios en mí para guiarlo a usted, a que usted pueda creer en lo suyo. Usted posiblemente le gustan las computadoras, le gusta la internet, pero es posible que a otro no le agrade mucho o no le llame la atención, pero quizás él es bueno en otra cosa donde él tiene fe para hacer, así como el que le gusta la computadora tiene fe para hacer, pero tiene que observar esto. Hace unos 30 años atrás, las computadoras como las conocemos hoy no existían. Para enfrentar este tiempo, entonces, requeríamos de un cambio, de una transformación, de aprender a ver la instrumentación. Tenemos entonces que reinventarnos. Pero hace 30 años ya usted estaba sobre esta tierra. Solo que no había surgido esto. Y quizás has pasado los 30, 40 años que tiene la innovación de este tipo de equipo sin todavía adaptarte o aprender lo que eso requiere, por lo cual lo que Dios tiene guardado o preparado para ti en este tiempo no lo puedes tomar porque todavía no aceptas, todavía no entiendes que tienes que reinventarte para usar las nuevas herramientas. Usted anteriormente, para tener dinero en efectivo, usted iba a la taquilla de un banco. Hoy día, si usted no sabe manejar un equipo electrónico, no puede hacer los pagos, no puede hacer las transferencias. Ya casi ni se requiere el efectivo. Y todavía nos resistimos nosotros a no entender los cambios que están aconteciendo. Y es posible que vengan aún mayores, porque escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que me han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, pero no entiendes que hay cosas que tus ojos no han visto, tú no te puedes adaptar, tú no te puedes preparar, tú no puedes tomar lo que Dios te tiene guardado en este tiempo, porque son tiempos diferentes. Y no te puedes quedar. Eso es lo que nos lleva a nosotros a veces a sentirnos derrotados, a rendirnos cuando hemos intentado, porque a veces no lo hemos hecho con las herramientas que realmente necesitamos, las actualizadas, lo que nosotros requerimos en este caso para poder enfrentar todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando. Dice mi Biblia en Efesios 2:10, el Señor le está hablando a los Efesios y le dice allí, o en ese versículo le dice que nosotros somos hechos en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, dice, en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano. Lea su Biblia y busque allí y entienda la palabra. O sea, él está hablando de algo nuevo para los efesios y le dice que las obras en las cuales nosotros tenemos que andar son obras que Dios preparó de antemano. Y así como le dijo el Señor a Daniel, cierra el libro y deja allí la profecía, las escrituras. Porque esa escritura, esa profecía, le dice a Daniel, no es para tu tiempo, sino para los tiempos postreros. Es decir, Dios, cuando nos creó a nosotros, cuando Dios nos dio vida espiritual, antes de que nos diera vida terrenal, Él ya había puesto un propósito y preparó cosas que para nosotros que vamos a usar a medida que el tiempo vaya pasando. Si no entiendes, si no conoces la voluntad de Dios, dentro de 10 años no te vas a poder enfrentar a los diferentes cambios, a los diferentes instrumentación, elementos, sistemas que se estén usando, porque nosotros nos quedamos con lo que ya conocíamos y creemos que el Espíritu no tiene nada que ver con eso, pero el Espíritu de Dios no quiere que tú te mueras innecesariamente, y es posible que a veces tenga que fallecer o morir por causa de no entender lo que a ti te tocaba hacer. Y no te involucras en eso. Y hemos dejado que entonces otros que dominan eso terminen dominándonos a todos nosotros. Por eso es necesario que nosotros nos reinventemos. Manteniendo la esencia, nos preparamos entonces para todo lo que está aconteciendo, para todo lo que está viniendo, para todo lo que está delante de nosotros. Observa esto, que a pesar de que es en la antigüedad con el profeta Isaías, el Señor hace algo que a mí me llama la atención, para que entendamos cómo funciona el Señor en esto. En Isaías 54, el Señor comienza diciéndole al pueblo de Israel, o manda al profeta Isaías para que diga lo siguiente. Le dice, comienza diciéndole, da grito de júbilos. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril. Observe, vea las cosas que se le ocurren a Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Él levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cómo es que Él manda a alguien que no ha parido nunca que se regocije porque ella va a tener más hijos que la que sí paría? Ese es el momento en que nosotros no entendemos que Dios puede cambiar las cosas. Observe algo, que a alguien le dije que había pasado cualquier cantidad de años, creo que más de 12 años, haciendo todo lo que estuvo al alcance de la mano del hombre y de los estudios y los avances de la ciencia médica que podían hacer para poder concebir, porque estaba considerada estéril. Hizo de todo y nunca pudo. Pero un día vino acá a la iglesia y el Señor le dijo que se preparara, porque su vientre estaba maduro y listo para concebir. Y así ocurrió. Concibió, y luego vino a mí de nuevo, después de haber dado a luz al primer hijo, vino a mí y me dijo, toda triste y llorosa, porque había quedado embarazada de nuevo. Y yo le dije, oye, ¿y qué te pasa, hija? ¿Qué es lo que tienes? Y me dice, oye, con lloro y todo, pastor, es que estoy embarazada otra vez. Digo, bueno, hija, es que tú no has entendido. El milagro no es el muchacho. El milagro es el cambio que tú tienes que observar. Porque antes eras estéril y ahora eres fértil. La palabra que dio el Señor es que tu vientre iba a ser fértil, no que ibas a tener un muchacho. Si nosotros no somos capaces de entender eso, de hecho yo le dije a ellos, y si te descuidas, vas a tener una guardería.
Porque el Señor cambió todo aquello. Y si tú no te reinventas para los cambios que el Señor va a hacer, es un imposible. Por eso creo yo acá que el Señor te dice, a ti que no has producido nada, a ti que hasta ahora no has tenido nada, has sido estéril hasta ahora, es tiempo de cambio de vida, es tiempo de reinventarse, es tiempo de aprovechar lo que hasta ahora no habías aprovechado y saber que viene algo grande, que puedes dar fruto, que vas a tener cosas grandes, que Dios va a hacer algo y que lo que no habías recibido, prepárate para recibirlo. Todo lo que estaba retenido, la bendición guardada, viene. Porque vea lo que dice el versículo 2. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Observe esto. El Señor está diciendo y te da una instrucción. Mira, prepara la habitación porque vas a parir. ¿Y cómo voy a parir si yo soy estéril? Primero por eso te manda a cambiar ese carácter. Primero te manda a cambiar las actitudes. En este aspecto debes saber lo siguiente. Dios te enseña a padecer el dolor, pero nunca a que seas cautivo del sufrimiento. El Señor te enseña a tener tus emociones, pero nunca que seas cautivo de ellas, que te quedes allí. Entonces Él te cambia esto y te dice, vas a parir, vas a tener. Y entonces empieza a decirte, prepárate, ármate, ¿quieres la empresa? Prepárate, pues, comienza a hacer esto, comienza a buscar esto, comienza a buscar las herramientas que necesitas, la instrumentación y todas estas cosas, porque la vas a tener. Solo cuando crees, entonces te es posible salir a buscar algo, a tener algo allí, porque sabes que lo vas a utilizar después. Pero si no crees, tú no sales a buscar nada. Por eso, en el versículo 3, Él va diciendo que tienes que extender los límites. Tienes que extender los límites. Te extenderás a la derecha y a la izquierda. Y te está hablando del crecimiento entonces. De lo que tienes que hacer. De todo lo que viene. Y que tu descendencia, a quien antes le había dicho que era estéril, ahora le está diciendo que su descendencia va a heredar todas las ciudades asoladas. Si tu mente no se ha renovado, si no conoces la voluntad de Dios y si no tienes la dosis de fe, usted no podrá actuar nunca. Pero Dios te está diciendo que tú tienes que actuar antes de que Él comience a hacer las cosas que ya dijo que iba a hacer. Y si no das ese paso, entonces no podemos nunca tener o llegar a ejecutar el propósito que Dios nos ha dado. Mucha gente se queda porque saca la cuenta de sus recursos. Mucha gente se queda porque cree que la circunstancia no da. Comienza a evaluar lo que está alrededor y dice que es imposible, que no tiene los recursos, que la situación está de esta manera, la situación está difícil, está dura, no se puede conseguir nada. Pero el que te está hablando es el que hizo posible también que la situación difícil se generara. Él es el Señor de los tiempos. Él es el que cambia los tiempos. Él quita reyes y pone reyes. Si es necesario quitar un rey para que lo que Él dijo que iba a hacer se cumpliera, Él lo va a hacer también. Y yo creo que Él lo va a hacer. Pronto veremos su gloria, pronto veremos su grandeza, pronto veremos algo extraordinario que el Señor estará haciendo en nuestro país. ¿Y por qué no? Como dio la visión de esta iglesia, impactaremos al mundo. Porque dirán, ¿cómo fue que creyeron? ¿Cómo fue que hicieron? Porque creímos, porque lo sembramos en nuestro corazón, porque nos reinventamos, porque no cambiamos la esencia, sino que seguimos creyendo en el Señor. Cambiamos el carácter. Cuando alguien cambia el carácter ya no se queja.
Cuando alguien cambia el carácter, sabe lo que tiene que hacer, sabe que viene algo bueno, sabe que puede hacer algo diferente, sabe que la mano de Dios va a aparecer allí. Eso era lo que hacía David cuando iba a una batalla y le preguntaba al Señor: Señor, ¿me los entregarás en mis manos? Y él venía y decía: sí. Prepárate, cuando escuches los ruidos en la balsamera como ejército que pisa sobre tierra fuerte, le dice él, entonces tú irás contra ellos. Y David no dudaba en ese momento. David sabía lo que tenía que hacer, David sabía lo que tenía que buscar. Entonces iba confiado. Aquello parecía una tontería, aquello parecía que no iba a ocurrir, pero de la manera como David le obedecía al Señor, así ocurría. Y debemos nosotros también ser obedientes, porque el que sabe que se tiene que reinventar no se ocupa de dañar a los demás, no se ocupa de andar ocupado en cosas que Dios no le ordenó. Por eso es que nos sumergimos a veces en el pecado, arrastrados por las cosas pasadas. El otro día le hablaba a la iglesia con respecto al pecado de la cobardía. Y la cobardía no es solo porque tengas miedo, sino porque dentro de la comodidad donde estás no lo quieres perder, o no lo quieres dejar, o no quieres salir a la batalla. No habrá victoria si no hay batalla. Cada batalla que el Señor te ordena está garantizando una victoria, pero si no sales tendrás una derrota. Es necesario que podamos nosotros renovarnos. Es necesario que podamos reinventarnos. No te pongas los límites, porque siempre vas a ver el monstruo allí. Y si la mente está hecha conforme a lo que ya conocía, lo que viene de pronto, lo que está ocurriendo, de repente no lo puedes tomar, porque tienes miedo, tienes cierto temor. Se ha abierto a las posibilidades de crecimiento que puede dar el Señor. Vea lo que Él hace. Necesitamos entonces esa fe que cambia el mundo, esa fe que vence al mundo, la fe de la cual habló el apóstol Juan cuando dijo que esto era lo que vencía el mundo, nuestra fe. Cuando vengan las circunstancias de las cuales habló Jesús, de las aflicciones, Él dice, pero tened fe, yo he vencido al mundo. Y luego Juan viene y dice que si nosotros tenemos fe, entonces esa fe puede vencer al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Vencer el sistema, vencer y adelantarse, estar ya previsto para las cosas grandes que va a traer el Señor. Yo estoy vislumbrando un crecimiento, un inicio de algo. Comencé diciendo en un momento que algo nuevo estaba por comenzar. Y algunos me preguntaron que cuándo sería eso. Y yo le dije a las personas, ya comenzó. ¿Cómo que ya comenzó? Porque yo comencé a creerlo. Y cuando tú comienzas a creerlo, entonces eso comienza a suceder. Porque vea cómo dice el Señor. Conocemos todos de la fe, pero Hebreos 11:3 nos dice a nosotros que sin fe nosotros no podemos hacer nada. Porque todo esto lo puedes entender es por medio de la fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Estas cosas no se entienden sino por la fe. Pablo escribió y dijo que estas cosas para los del mundo eran locuras, porque ellos no la podían entender. Estas cosas solo se pueden entender, les dijo, por medio del Espíritu, es decir, los que tenían el Espíritu. Entonces, Hebreos 11:3 dice allí bien claro, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Cuando nosotros recibimos, aceptamos y anidamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Y continúa diciendo entonces, de manera que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero aunque no se veía, estaba hecho antes, porque la palabra de Dios ya había sido dada. Cuando Dios da la palabra, entonces nosotros que tenemos que ejecutar hasta ver, creyendo en fe por supuesto, hasta ver lo que Él dijo hecho verdad, hecho realidad delante de nosotros. Sabiendo que lo que se está viendo en ese momento, como dijo también Pablo, es temporal. Y él dice bien claro, dice, porque esta leve tribulación
momentánea, esta leve tribulación momentánea es nada comparado con el enorme peso de gloria que nos viene. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, están en la eternidad. Y si nosotros creemos eso, entonces sabemos que por medio de la palabra de Dios van a venir cosas grandes, pero eso no lo puedes entender si no renuevas el entendimiento, si no vienes a restaurarte, a reconstruirte, a reedificarte, a reinventarte conforme a la voluntad de Dios, para que la conozca, para que sepa. Por eso vas a encontrarme en algún momento. ¿Y por qué estás luchando por eso? Si eso es tan difícil, si eso no se puede. Yo le creo a Dios, y si yo le creo a Dios y Él dijo que eso iba a ocurrir, yo soy el que tiene que ponerse allí a ejecutar, para que entonces lo que dijo Dios verdaderamente lo puedan ver mis ojos. Pero yo sé que está hecho. Yo sé que está hecho. Y por la fe lo entiendo. Y la fe, señores, para los que buscan explicación, nunca lo van a tener. Porque eso hace la fe. La fe te hace creer, te hace generar una convicción, te hace creer que verdaderamente tú estás trabajando por algo que va a ocurrir, que va a pasar, que lo tenemos nosotros acá. Más el que no tiene esa fe va a buscar una justificación. Y si él no lo puede comprobar, no va a querer hacer eso. Eso es lo que le lleva entonces a irse a los sistemas pasados, que pueden ser de comprobación de lo que ya pasó. Pero el sistema pasado no puede comprobar lo que viene. Nosotros debemos estar preparados para eso. Mira esto que el escritor de los Hebreos deja claro en el tiempo de Jesús. Le están hablando allí y le dicen que Jesús, que nadie, él comienza en ese versículo 5, el libro de los Hebreos, la epístola de los Hebreos, en el capítulo 5, Pablo señala algo importante, dice, mira, nadie toma el servir o el hacer un sacrificio o el hacer algo para Dios si Dios no lo ha escogido. Y específicamente él dice, nadie se convierte en un sacerdote, nadie es llamado a pastorear si no es porque Dios lo escogió. Si Dios no lo escogió, olvídalo. ¿Cómo sabes que Dios lo escogió? Porque hay tres cosas. Las señales siguen a los que creen. Los que creen no siguen a las señales. Las señales lo siguen. Entonces, cuando alguien cree, se manifiesta la señal. Así que el Señor pone allí ese don y derrama la unción, que es la segunda opción. Y el pueblo, una vez que verifica eso, entonces reconoce ese llamado que está allí. Se está diciendo allí que nadie es llamado a ser sacerdote, sino porque Dios lo llamó, como llamó a Aarón. Allí dice bien claro cómo llamó a Aarón, y por eso él asumió el sacerdocio. Tampoco Jesús, dice él, tampoco Jesús, sino es porque Dios lo escogió, porque Dios lo envió, porque Dios lo estableció. Y entonces comienza allí aclarando en el versículo 7, dice bien claro que Jesús en el tiempo de su carne, es decir, cuando andaba en este mundo, en el tiempo de su carne, clamó con lágrimas, con temor, con temblor, al que podía salvarlo de la muerte, habiendo sido escogido y habiendo sido llamado sacerdote. Dice, Él clamó al que le podía salvar de la muerte. Y le oyó. El que le podía salvar la muerte, le oyó. Y dice allí algo, no es curioso, sino algo para que nosotros entendamos de lo que se trata. Dice que él clamó al que podía salvarle de la muerte, y con lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer a Dios. ¿Esto a qué se refiere? Al momento en que Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús vino dispuesto para hacer un sacrificio. Pero como toda carne, él dijo allí mismo, era débil o es débil,
se resistía. Así que, ¿qué hizo Jesús? Le pidió al Dios que le garantizara, que le dijera, que le hiciera ver y lo que iba a ocurrir después. Por eso le pidió en el Getsemaní que si podía pasar esa copa, la pasara, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de él. Pero él lo que le estaba pidiendo no era no pasar, sino que le garantizara que lo iba a ver otra vez. Entonces en ese momento el Señor le dice, tú vas a resucitar. La respuesta para que Jesús aceptara eso es que no te preocupes, tú vas a resucitar. Entonces, aunque Jesús no veía la resurrección, sabía que tenía que pasar por la crucifixión y tenía una garantía porque Dios le había hablado. Y si Dios habló y Dios dio la palabra, era porque iba a resucitar. Entonces fue confiado. Entonces ya no se preocupó más. Entonces sabía lo que tenía que padecer. El sufrimiento lo llevó y aprendió obediencia. ¿Y por qué envía el escritor de los Hebreos esta carta? Porque había gente diciendo que no tenían que profundizar, que no tenían que actualizar, que no tenían que avanzar. Y entonces él le aclara el libro, la escritura de los Hebreos, en el capítulo 5, y comienza a decirle que él lamenta que aquella gente que ha estado recibiendo la enseñanza no haya madurado, no haya avanzado en lo que él le está diciendo. Hebreos 5:11 dice entonces aquí lo siguiente, acerca de esto, de lo que le estaba explicando con relación a Jesús y el padecimiento y lo que nosotros debíamos recibir. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. A pesar de que estamos viniendo, señores, a la iglesia, el Señor está hablando, no estamos poniendo la palabra por obra, porque queremos primero tener las cosas antes de comenzar nosotros a ejecutar. Y si no, al menos queremos una certeza. La certeza es la palabra, tú tienes que confiar. Por eso hablamos de Hebreos 11:3, que por la palabra entendemos. Entonces dice acá que son difíciles de entender, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, a estas alturas, cuando el Señor nos está hablando, todavía estamos como Gedeón preguntándole a ver si lo que ha ocurrido es verdad. Y tenemos este libro lleno de la palabra de Dios que nos testifica y nos da ejemplo de que lo que Él ha hablado ha ocurrido y todavía no lo ponemos por obra. Entonces tenemos necesidad como que de empezar de nuevo, siempre empezando, porque tampoco la leemos y tampoco meditamos en ella. El 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal no es solamente matar o morir, no es solamente golpear y vergarse, es saber también lo que te conviene. Porque si estás haciendo algo que no conviene, vas a terminar en algo malo. No sé si me estoy explicando. Entonces esa madurez, ese alimento sólido es para los que han ejercitado sus sentidos por el uso. Es decir, ellos van poniendo por obra, ellos corren los riesgos, ellos ejercitan, ellos comienzan a hacer, ellos le dicen al Señor una palabra y comienzan a hacer las cosas. Esto es lo que nosotros debemos entender en el nombre de Jesús. Comenzar a hacer las grandes cosas, comenzar, no dudar en nada, sino estar seguro, ejercitar los sentidos en el hecho de que si recibimos una palabra,
esa palabra se va a cumplir. Eso vendrá. Si te dan la sanidad, recibe la sanidad. Si te dan la prosperidad, recibe la prosperidad. Si te dan el crecimiento, recibe el crecimiento. Y si te dan la grandeza de Dios, pues recíbelo. Crees que eres grande, crees que eres poderoso también porque el Espíritu obra sobre ti, y crees que vas a sanar, crees que vas a prosperar en el nombre de Jesús. Vamos a reinventarnos, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a renovarnos y vamos a prepararnos para todo lo que trae el Señor. En el nombre de Jesús, mis amados, allí mismo donde está, con ese mismo ímpetu, vamos a pedirle al Señor que sea Él aclarándonos todas estas palabras y que de verdad se anide en nuestro corazón para hacer la verdad. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, porque a veces nosotros no sabemos y muy pocos a veces entendemos esto, por lo cual yo te pido que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Hoy te pido sabiduría de lo alto, así como pidió Salomón. Trae sabiduría a los que hoy escuchan, a los que han de congregarse por la predicación, que los que hoy reciben le tienen que dar a los demás. Y por todos los que asisten a esta tu iglesia, Señor, seguro de que son grandes las cosas que tú tienes para nosotros. Estoy seguro que algo nuevo viene, que algo nuevo ya comenzó. Estoy seguro, Señor, que tú vas a hacer maravillas con nosotros y nuestra boca se abrirá para hablar de esas grandezas. Por lo cual yo te ruego, Señor, que sabiendo el ministerio no es de un solo hombre, tú puedas ungir a todos los que escuchan, a todos los que están, y los levanten, los fortalezcan para que sean ejemplo y se pueda multiplicar el reino de los cielos sobre esta tierra. Y habiendo vivido cada uno de nosotros lo que tú haces, los otros entonces teman también, teman al Dios vivo, teman a Jesús, teman al Espíritu Santo y busquen de tu santa presencia para transformar sus vidas y la de los que están a su alrededor. En el nombre de Jesús, yo te doy gloria, Señor. Yo recibe la honra, te doy la alabanza, te doy la adoración, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.